Hola muchachos, pues aquí estoy de nuevo con esta siguiente parte de los verbos en pasado, ¿ok? Pasado simple, regular verbs spelling. Esto estamos viendo cómo vamos a escribir ahora los verbos en pasado. Todos los verbos en pasado, cuando son regulares, terminan en ed. El ending ed lo vemos por todas partes. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a aplicar? ¿Cómo lo vamos a escribir? Bueno, resulta ser de que aquí tenemos el primer verbo como visit, termina en T, nada más agregamos la ed y todo está dado. Tenemos otros iguales, watch, play, agregamos el ed y está listo. En la mayoría de los verbos así es, pero hay ciertas excepciones. Por ejemplo, cuando tenemos que agregar la D nada más, es porque básicamente el verbo ya tiene la E. Entonces la terminación ed está dada con una D de dedo, ¿ok? ¿Qué hago? La D, arrived, ¿ok? ¿Qué hice en change? Pues le agregué la D y todo está dado también, changed. Y aquí está el like, el like tan común, es liked con ed, ¿ok? Ahora, ¿cuál es lo que ocasiona a veces mucha dificultad para ustedes? Pues resulta ser de que cuando el verbo termina en Y, tenemos que cambiar, según la regla gramatical, por una I latina para poder agregar el ending ed. Y entonces el final ed se agrega sobre la I, perdón, se conecta con la I latina. Entonces tenemos que hacer un cambio de tal manera que al hacer el cambio, suprimir la Y, nos queda de esta forma. Tried y studied, ¿ok? Entonces tenemos que buscar la manera de hacer más práctica para poder tener a la mano, digamos, el conocimiento del cambio de la Y por la I latina para poder agregar la ed, ¿ok? Esas son las tres maneras de escribir la terminación ed en los verbos. Ahora, aquí tenemos irregular verbs. Irregular verbs es una situación también que ocasiona a veces problemas porque no obedece ninguna regla. O sea, si ustedes se dan cuenta, by, el pasado es bought, nada que ver. Dirán, ay, pero nada más tiene una B, ¿cómo le voy a hacer? Pues es que no se parece a nada. Y finalmente es la práctica la que hace el maestro, entonces tenemos que practicarlo, tenemos que aprenderlo. A lo mejor al principio memorizar los verbos, hacer algo que nos permita tener ese apoyo, ¿ok? Entonces tenemos buy, bought, tenemos eat, ate. Y como otro ejemplo, que nada más por una letra, imagínense, tenemos sleep y cambian el pasado a slept. Aquí esto, cat, lo puse en rojo porque dije yo, este es uno que es igual, cat. Y hay otros verbos que se ven igual en el transcurso de todos los tiempos y se van viendo de la misma manera, como en este caso, ¿ok? Entonces, pueden ver que los irregulares se identifican por la terminación ed y, perdón, los verbos regulares se identifican por la terminación ed, pero los verbos irregulares no obedecen a ninguna regla, entonces hay que trabajar en ellos prácticamente al principio de memoria, ¿ok? Ahora, tengo otra situación aquí. Este verbo sigue siendo en pasado, el get. Yo sé que me van a decir el get, el pasado es got. Sí, y el verbo irregular. Pero el punto es que tiene un did, tiene un auxiliar. Cuando el verbo tiene un auxiliar, como en una pregunta, did you get the book? Por ejemplo, cuando hay una pregunta y tengo un auxiliar did, ya se está manifestando. Por lo tanto, el auxiliar es en pasado, pero el verbo es en forma base. Lo mismo pasa con el have. Did you have a good time? Did you have a good time? ¿Por qué utilicé el have como verbo base? Porque tengo en la pregunta precisamente el auxiliar que manifiesta el tiempo pasado simple. Did y have hacen todo lo que es el pasado. ¿Por qué? Porque están asistidos del auxiliar. Ahora, si no estuvieran asistidos del auxiliar, ¿qué pasaría con esto? Al no tener el auxiliar, mi verbo entonces se convierte de get, se convierte a got. Y el have va a pasar lo mismo. O sea, lo voy a poner más claro. El get que tenía yo al no tener el auxiliar se va a convertir en got en ese momento, porque quitamos el auxiliar. El verbo have que tenía yo que tengo en una pregunta acompañado con un auxiliar, al no tener el auxiliar, al carecer del auxiliar, obviamente tiene que manifestar el tiempo por sí mismo. Entonces, ¿qué pasa? Volvemos a lo mismo. Estos irregulares cambian su forma un poquito para hacer el have, en pasado un had. Ahora, aquí el to be, ustedes conocen el to be. ¿Qué pasa con el to be? Es el verbo irregular, el que tenemos el primero en la lista, por cierto, y se convierte en was, were en pasado. Y dependiendo del sujeto, del yo o de tercera persona, he, she, it, vamos a utilizar el was como forma ideal para manifestar el tiempo pasado simple.
No así los plurales. Ahí donde entra el you, we, they, entra el were, ¿ok? Esa es la forma que corresponde. Ahora, ¿qué pasa con los demás? Bueno, tenemos el irregular have, que ya les comentaba es had. Tenemos el go, el verbo ir, muy común con nosotros. Did you go to school? Yes, I went to school yesterday. I went. Se convierte el go en went, en el pasado. No sé si se alcance a ver, pero creo que escribí un poquito mal el went. Pero bueno, esa es la idea. Went, ¿ok? W-E-N-T. Go en presente, went en pasado. No se parece nada al verbo original, o sea, al go, pero esa es su fórmula en pasado. El sit down, aquí sería sat, en tiempo pasado, ¿ok? Entonces este sit se convierte en sat. Verbos hay muchos, hay que tomarlos en cuenta nada más y tomar en cuenta las especificaciones. Cada detalle cuenta mucho en la aplicación de la gramática, ¿ok? Los veo luego, vamos a la práctica.